Amante de las letras y maestro de la palabra escrita. Cada mañana y cada atardecer, Max Herrador empuña un lápiz en su mano y echa a andar su imaginación. En aquellos papeles crea personajes, historias y cuentos, algunos basados en nuestra identidad como pueblo, otros surgen de los relatos que la gente murmura en la calle, y otros tantos, quizá, son producto de la revelación de la Lux, o duende mítico del mundo maya, que lo visita en sus sueños de medianoche. Hoy vamos a conversar con un destacado escritor, cuya palabra está creando cultura en la juventud salvadoreña. Hola, soy René Landaverde. Bienvenidos a su programa Opiniones. En esta ocasión vamos a conversar con Max Herrador. Él es periodista y es escritor de profesión. Max, gracias. Queremos hablar en este espacio de tu trayectoria como profesional, como escritor, de tu aporte a la construcción de una cultura en El Salvador. Max, primeramente quisiera que nos contaras un poquito quién es Max Herrador. Gracias René, gracias por invitarme aquí a tu espacio mediático, Opinión. Te felicito, no solamente por este esfuerzo comunicativo, sino que por tu esfuerzo ciudadano de querer tener un país mejor, un mundo más llevadero y amigable. Gracias, Max. Para nosotros, la construcción de una sociedad en paz y con oportunidades para todos es como el reto que nos estamos proyectando como organización. Por supuesto que esto no se puede hacer solo. Tenemos que tener comunicación e interrelación con diferentes actores. Y ahí es donde personas como tú, que le dan un aporte importante a esta sociedad en materia de literatura, sobre todo para nuestras nuevas generaciones, para los estudiantes. Por eso es que he querido hablar contigo para que nos hables quién es Max Herrador. Y pues sí, que todo el mundo lo sepa y comencemos ya a leer tu libro. Bueno, muchos lo leen, pero queremos profundizar más en eso. Bueno, un sabio amigo mío, profesor de la universidad, me decía sobre esas preguntas hasta cierto punto existenciales, ¿quién es quién? Uno no es lo que uno no dice, lo que uno dice ser. Uno no es lo que otra persona dice que es uno. Uno es lo que es. Entonces, el concepto de lo que es la persona es lo que debe de juzgar el público en general. Muy bien. Y para eso invito a quien esté escuchándonos a través de redes sociales, diferentes medios, que visite mi sitio web, maxherrador.com. Muy bien. Ahí se podrá dar cuenta, va a ver en realidad quién soy y mi esfuerzo con el que he querido despuntar como literato. Sí. A mí el mundo de las letras me apasiona y creo de que es un medio de comunicación imperecedero, el cual la literatura marca a largo plazo el concepto y la educación de la gente como tal. Sí, correcto. Max, tú eres periodista de profesión. Periodista graduado de la UV. De la UV. ¿Cómo surge, cómo nace en ti digamos, la convicción de dedicarte a escribir? Porque has escrito novelas, has escrito cuentos, has escrito pues un montón de libros, de los cuales ya vamos a platicar, pero ¿cómo surge en vos esa convicción de escribir? Bueno, en mi juventud fui periodista de puro y duro, de plan y ladera, ¿no? De esos que cubría eventos, marchas, cubrí la tregua entre pandillas, la violencia en El Salvador, todo ese tipo de eventos y realidades hasta cierto punto crudas, que es lo que solemos hacer los periodistas. Y lo hacemos desde el punto de vista humano,
no solamente para mostrar la realidad tal cual es, sino que también mostrar la realidad, pero también darle un atisbo de esperanza a la gente y un atisbo de educación para que crear mejores ciudadanos, dejar un mejor legado para nuestros hijos a través de las ciencias comunicativas, que es mi especialización como profesional. Claro. Entonces llegó un momento en que el discurso periodístico se hacía limitado. Sí. Y entonces, más allá del discurso periodístico, es decir, el reportaje, el fotoperiodismo, la nota periodística, el artículo, más allá de todo eso, incluso del ensayo, más allá de todo eso están los grandes formatos literarios. Sí. Entonces quizás por eso no simplemente yo como periodista da ese salto a la literatura, sino que muchas personas, colegas periodistas, que también se dan ese salto a la literatura. Es como un parte de la madurez profesional de esta profesión. La madurez, por ejemplo, de Gabriel García Márquez, a nivel internacional. Son periodistas y que dan el salto a ser literatos después. Y aquí hay muchos. Correcto. De hecho, Max, yo te conocí hace aproximadamente 10 años, cuando tú estabas presentando un libro que se llamaba El Ojo de Venado. Ojo de Venado. Será 10 años, ¿verdad? Ya por el 2015 aproximadamente. Pero tú ya traías una escuela, ya venías escribiendo. Sí. Pero si nos puedes hablar un poquito de cuál fue tu primera obra, precisamente. Sí. Todo empezó porque yo tenía fragmentos guardados en diferentes lugares y fui construyendo una historia. Yo cubría mucho estos eventos de reencuentros de personas que en los contextos de la guerra se separaban y en la época actual se reencuentran. Estos son casos emblemáticos donde hay heridas sociales profundas y que al reencontrarse y al tener un proceso de sanación, esto también, así como sanan heridas antiguas de guerra, también sanan la salud mental a nivel colectivo y social. Claro. Entonces, los casos individuales también son casos colectivos. Muchos de estos casos yo los cubría porque seguía la trayectoria de esta organización que se llama ProBúsqueda. Entonces, veía dentro de estos casos cómo habían dentro de la complejidad de la sociedad misma temas de pandillas, temas de migración, temas de adicciones y una serie de eventos que son poco tratados en los medios de comunicación. Política, corrupción, todo estos tipos de temas a veces son tocados a nivel periodístico, pero en una forma dispersa. Y no es por criticar a la profesión periodística, sino que es el formato. Es el formato. Entonces, para eso, el siguiente paso comunicativo, para poder mostrar todas estas realidades, entonces tomé la decisión de hacer literatura. Y Ojo de Venado es precisamente una obra que toca estas problemáticas sociales. La salud mental, las secuelas de la guerra, el fenómeno pandilleril, las adicciones, que poco se habla, los niveles de adicciones que tiene el pueblo salvadoreño, los fenómenos migratorios. Entonces, toda esta complejidad de situaciones se podrían escribir y darlas a entender. De hecho, ya existen a través de documentos, del PNUD, documentos de Naciones Unidas,
La Flaxo también hace también una serie de mostretotes y documentos así muy densos donde muestran todas estas realidades. Pero la juventud no va a estar leyendo estos documentos. Entonces yo lo que hago a través de estos formatos literarios, crear un formato más digerible y entretenido para que se puedan asumir y entender estas realidades. Porque si no entendemos la realidad que estamos viviendo, difícilmente podemos ver la luz al final del túnel. Sí, correcto. Tu obra, esta de la que estamos hablando precisamente, Ojo de Venado, no pudo haber existido si tú no hubieses estado empapado de la realidad, de esa realidad, del fenómeno de las pandillas, del tema de la migración, de la separación. Yo recuerdo a la Asociación Pro Búsqueda, de hecho estaban allá Están sí, ahí, todavía, aquí por el frente, ahí por la San Luis. No, hoy ya no, hoy están aquí por la 25 Avenida. Ok, pero sí, de hecho, todo el fenómeno de la separación, de la desintegración familiar que se dio con ocasión de esos 12 años de conflicto armado, me imagino que fue para ti un insumo importante para tomarlo, digamos, para escribir. ¿Qué vino después de tu obra de Ojo de Venado? ¿En qué te inspiraste para escribir tu siguiente obra? Mis siguientes obras son específicamente cuentos. Okay. Porque me di cuenta de que si hay algo también importante que nosotros podemos, los literatos, podemos contribuir, es cimentar la identidad y la pertenencia, especialmente a los jóvenes, a la juventud, porque si no tenemos identidad, si el joven como tal no tiene una pertenencia con su entorno, con su sociedad, con su ser, con su familia, no tiene una identidad, entonces no hace suyo el país. Y si no hace suyo el país, entonces los valores de ser un buen ciudadano, los valores de ser una mejor persona, de los valores para poderle enseñar también a sus futuros hijos, ese tipo de valores no los cimenta, y eso en realidad es lo que le da la fortaleza a un país. Es cierto, es muy importante la economía, es muy importante el ambiente político, es muy importante la educación, la salud de los pueblos. Pero si no fortalecemos la identidad y la pertenencia social, el país siempre va a estar débil. Siempre no vamos a poder salir del subdesarrollo si El Salvador o Centroamérica como tal, o la región mesoamericana, no tiene una identidad fuerte. Porque entonces al no querer a nuestro país, al no querer nuestra identidad, es no querernos a nosotros mismos. Y adquirimos otras culturas como propias. Exactamente. Entonces nos dejamos bombardear de Hollywood, de las mitologías de otros continentes, de europeos, y teniendo una fortaleza cultural muy rica en nuestro territorio. Entonces, los cuentos, especialmente mitológicos, ecológicos, le dan a los jóvenes esa identidad que tanto necesita la sociedad salvadoreña. De hecho, la construcción de valores en una sociedad democrática requiere no solo la intervención de la escuela, de la iglesia, de la familia, sino precisamente de la sociedad también. Como tal. Entonces la sociedad va produciendo intelectuales que van generando contenido precisamente para fortalecer una cultura de valores. Una sociedad sin valores va directamente a la depredación, pues, al degenere, al tráfico, volvemos otra vez. Entonces, tu contribución a esta parte, a la cultura salvadoreña, tus libros, tus obras, van dirigidos a los jóvenes en particular
¿O crees que es una literatura que es apta para todo, para niños, para adultos? Es como que veas estos referentes, lo voy a decir así, estos referentes como esas películas del Señor de los Anillos. Esas son películas mitológicas Sí. que las consume un joven, le encanta a los jóvenes, pero también los adultos. Sí, exactamente. También los adultos. Entonces, los temas que yo estoy abordando en mis cuentos, Ok, el alud, el ajío, el vórtice mágico, el Charlie y el apocalipsis, son temas que tienen que ver con ciencia ficción, sí, con mitologías, pero mitologías propias, Sí. nuestras, y con temas de fantasía, pero correcto. que van inmersas en nuestra identidad, en las historias que nos contaban las abuelitas, folclores Sí, que leemos de Miguel Ángel Espino, sí, de Miguel Ángel Asturias, de todos estos folclores. Entonces yo reinvento, reescribo todas estas mitologías, les agrego nuevas mitologías, no nuevas, sino que productos de investigaciones propias, sí, correcto. productos de investigaciones propias para generar ese efecto que te he estado mencionando, Sí. identidad, y que diga el público, este es nuestra cultura es rica, Sí. es pujante. Lo que Sí. pasa es que no me la habían contado. Sí, correcto. Entonces, yo por eso, bueno, gracias por el espacio, invito a que chequen mi sitio Claro. web, maxherrador.com, especialmente la diáspora, que pueden adquirir la plataforma, y si no, si no por A o B motivo no se pueden o no se quieren suscribir, que Sí. se comuniquen conmigo. Ahorita este es un proyecto que está en pañales Ok, y que uno lo hace por el amor a este país, uno lo hace porque sí, son proyectos que tienen que ser autosostenibles, pero claro. también lo hace porque quiero dejarle un mejor país a mi hijo. Ok. De hecho, yo he podido ver todos los tips que estás de manera constante publicando en tus redes sociales, motivando a los jóvenes a leer, motivando a los jóvenes a estudiar, a superarse, a crear una sociedad con oportunidades. Te he visto en algunos espacios también generando opinión pública, te he visto también con funcionarios. De hecho, tus libros han llegado a la Asamblea Legislativa, han sido presentados en diversos eventos. Contanos sobre la proyección que has tenido de la producción de literatura que debo también. Quisiera tener más proyección, pero también, como tú sabes, también tengo una vida comercial, como comerciante y Ok. pequeño empresario. Entonces, lo ideal sería de que el Estado tomase como política que la cultura no sea simplemente un souvenir de los artistas, sino que se tomaran en serio que un artista, en mi caso un literato, pudiera vivir perfectamente de De la esto, letra. de las letras. Sí. Pero esto no pasa simplemente por un efecto de oferta y demanda, Sí. sino que para impulsar este sector se necesitan decisiones políticas. Ok. Decisiones políticas. Entonces, para poder contestar tu pregunta en el sentido de que cómo proyectarse más, es de que los políticos entiendan claramente de que el artista Sí. necesita más apoyo de lo que se imagina, Sí. y que el político como tal debe de consumir más arte, debe empaparse Ok. más de la cultura. Sí. ¿va? Su labor es importante, porque la labor política es importante. Somos animales políticos y ellos están en la cabeza de una sociedad política, básico. Pero lo que se les pide es que ellos sean más consumidores de arte, que les guste más leer. Y eso es un reto. Claro.
totalmente. Es un reto. Fíjate de que uno de los enfoques de la Alianza Ciudadana, que es la organización que yo represento, es el tema de derechos de los diversos sectores sociales. Este grupo de escritores salvadoreños, este grupo de artistas también, no existe una legislación en particular que establezca un marco de derechos, es decir, por ejemplo, los escritores salvadoreños tienen derecho a que el Estado adquiera su literatura y la distribuya en la educación media, superior, etcétera. ¿Cómo ves ese tema vos? ¿Crees que podemos promover desde la sociedad civil un marco de derechos para este sector? ¿Es necesario? Ahí es donde yo te digo y a lo que me refiero. Para llegar a eso se necesitan decisiones políticas y el país no va a salir adelante jamás, jamás va a poder salir adelante si no es un país culto. Ninguna sociedad desarrollada en el mundo ha logrado su plenitud y su autonomía económica con niveles de incultura. Toda sociedad, veamos Inglaterra, Estados Unidos, China, la India, Rusia, todas esas sociedades que se llaman países desarrollados, donde sus ciudadanos tienen vida, digamos, por dar un ejemplo de primer mundo, han invertido en sus artistas. ¿Por qué? Porque la identidad y la pertenencia de los ciudadanos es básico para que ellos se puedan proyectar económicamente, para que ellos se puedan proyectar como individuos, como familia, como padres y madres de familia. Entonces, por eso lo que tú estás diciendo es de que los políticos se lo tienen que tomar en serio si en realidad queremos sacar este país hacia adelante. Correcto. Eso no quiere decir de que lo que se está haciendo es malo. No, el país ha dado avances increíbles en estos últimos años de cara en este gobierno. Eso es indiscutible. Sí. Pero si queremos dar mejores pasos, si queremos dar pasos de mayor calidad, deben de apostarle a la cultura. Entonces, todo eso que yo he estado leyendo los documentos de Alianza Ciudadana y son pasos certeros. Uno, que los artistas tengan seguridad en salud. Que el Estado como tal consuma a través de sus ministerios de educación y ministerios de cultura, consuma la producción del artista, no simplemente abrirle los espacios, porque a mí la verdad no me puedo quejar. Cuando uno toca sus puertas le abren los espacios, pero también lo que necesitamos es que consuman nuestros productos. Ahora, pero esos espacios tú te los has ganado con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio. Sudor, sangre y lágrimas. Tocando un montón de puertas para que se te abra una también. Muchas veces, como uno está escribiendo, hace muchas actividades, multifacético hasta cierto punto. Entonces, el ser gestor de arte también no es nuestro trabajo como tal, y a veces uno dando palos de ciego, como dice mi abuelito. Sí, correcto. Anda dando palos de ciego y tal vez en una de esas le pega, pero en realidad, por ejemplo, a mí si me preguntan cómo me pueden ayudar, bueno, que me designen un gestor cultural para que promueva mi marketing de mi obra. Yo no estoy pidiendo que me regalen el dinero, al menos en mi caso, y yo lo podría hablar por un montón de artistas, no solamente literatos. No estamos pidiendo dádivas, que nos regalen un bono de $1,000, $2,000. Claro. No es malo, cuando fue la pandemia está bien, pero no es eso la solución. La solución no es que pongamos nuestro material a concursos y que los concursos nos den un rédito. No es eso el camino. El camino es que el mismo Estado promueva el consumo de nuestros libros, de nuestras plataformas, que se tomen en serio, que el sistema educativo lea a los nuevos autores que vienen pujantes. Mira, Max, esto me trae un poco
la idea aquella de que nuestros pueblos indígenas, por ejemplo, van camino a la extinción, digamos, si no hacemos un trabajo muy fuerte por reconocerles derechos a ellos. En El Salvador, para mencionar algo, no se ha reconocido, no se ha adoptado el convenio 169 de la OIT que establece un régimen de derechos. No hay una ley para los pueblos indígenas, ya se perdió nuestra vestimenta tradicional, ya la gente no se considera indígena, aunque lleve la sangre indígena. Y así como nuestros pueblos se van extinguiendo, nuestros escritores, la gente no tiene motivación por escribir, precisamente porque no hay estímulos que genere el Estado, que genere la sociedad. Nos estamos volviendo una sociedad apática para leer, consumimos más productos extranjeros, chinos, de Estados Unidos, pero no consumimos lo que aquí producimos. Y estoy hablando precisamente también de nuestros escritores. Tú que estás más cerca del ámbito de la literatura, ¿cómo ves en ese sentido nuestra sociedad de literatos? ¿Ha visto que va creciendo? ¿Qué te comentan entre ellos? ¿Que están como estancada nuestra literatura? ¿O plantean lo mismo, que no pueden vender incluso sus obras? Y eso, claro, eso no es un estímulo para un escritor. Y no solamente para el escritor, sino también para el librero. Para los que no saben, el librero es una profesión. Okay. Es los que promueven la industria del libro. Entonces, ese concepto como tal, la industria del libro, eso como que todavía no lo terminan de cuajar los políticos. Sí. Todo lleva hasta cierto punto a los políticos. La Cámara Salvadoreña del Libro, no sé si lo estoy pronunciando bien, Okay. por la sigla, o la Cámara Salvadoreña del Libro, es una entidad que prácticamente está trabajando huérfana, que tiene muy poca comunicación con el Estado. Entonces, lo que necesitamos es que las escuelas, el sistema público y las leyes de educación parvularia estén enfocadas a apoyar a los nuevos autores. Muy bien. ¿Va? Que se lean los autores tradicionales, en buena hora. Sí. Que se lea la literatura universal, que se lea la literatura latinoamericana, en buena hora. Pero el autor contemporáneo salvadoreño debe de apoyarse. Cuando un autor lanza un nuevo libro, debería el Ministerio de Cultura acompañarlo, acuerparlo y ofrecerle facilidades para irlo a presentar a otros países, ya sea pasajes, estadías, sino que prácticamente a uno lo dejan huérfano. Entonces, probablemente en medio de tanta necesidad de gente que no tiene casa, gente sin seguro médico, yo no estoy diciendo de que se están haciendo malas cosas, sino que también este sector está descuidado. Sí. Y es importante. Correcto. Y es importante. Max, en una sociedad como la nuestra, que viene de un conflicto armado de 12 años, viene de superar 20, 25 años de inseguridad, donde la preocupación de los salvadoreños ha sido la comida, el día a día, y el Estado, pues, por supuesto, el enfoque está en lo social. Y hemos tenido también décadas de corrupción, de saqueo de los fondos del Estado. Por supuesto, el tema de la educación ha sido históricamente el más abandonado en este país. Nuestra universidad, pues la Universidad de El Salvador, todo el tiempo de la guerra, vos sabés, estuvo pues ocupada, no ha tenido los fondos suficientes para desarrollar las ciencias, la cultura, las artes. Nuestros escritores, artistas no tienen
la suficiente proyección, el apoyo, ¿verdad? Que de lo que ya hemos mencionado, podemos aspirar como sociedad organizada a crear un marco de derechos, porque nosotros como Alianza Ciudadana lo que buscamos es eso, generar derechos para aquellos sectores que no tienen derechos. Y hace poco hablábamos con algunos de los sectores que son de las mujeres que trabajan en el hogar, no tienen un régimen de derechos. Igual sucede con los artistas. Precisamente este diálogo contigo busca generar conciencia o sensibilización en los que toman decisión, en los diputados, en el gobierno, pero también en nuestra sociedad. Porque si nuestra sociedad no se empodera, es decir, no, esto no va a avanzar nunca. Entonces, como los salvadoreños nos la pasamos preocupados por qué vamos a comer, no invertimos también en literatura, no leemos. Y, por supuesto, las redes sociales han venido a terminar de choquear, ¿me entendés? Porque lo que se produce aquí está quedando como estancado. Cada quien hace su esfuerzo. Y yo te he visto en diversos espacios, pero son insuficientes, como tú lo has dicho. Sale una obra muy bonita, con mucho contenido, pero no es promovida. Entonces, de lo que se trata es que nuestros escritores salvadoreños tengan puertas abiertas en el sistema educativo, en el Ministerio de Cultura, etcétera, etcétera. ¿Crees que es posible unificar a los escritores salvadoreños, por decir algo? ¿Existe alguna asociación de escritores? Yo me muevo más por mi gremio periodístico. Por mi gremio. Ahí yo podría hablar de cómo está el sector, pero por el lado de los literatos, en realidad yo los veo muy dispersos, y no sé si hay alguna asociación que los aglutine, pero más que esto debería de ser los libreros. Los libreros son los que a través de la Cámara de Libros podrían ellos aglutinar, porque ellos saben distinguir la buena y mala literatura, ¿va? Ellos saben distinguir cuando un libro tiene un valor educativo o cuando un libro no tiene un valor determinado, que busca. Entonces ellos son las personas idóneas que lo pueden identificar a uno para impulsar el sector, porque la industria del libro como tal no solamente la componen los escritores. Los escritores son los que tienen los que dan la materia prima, pero en realidad están los editores, están los que distribuyen los libros, o sea, las editoriales, y están los escritores, y están los ministerios de cultura y los ministerios de educación, que son los que promueven el consumo, porque también si estos libros no pasan al sistema educativo, entonces no es por gusto, es por gusto. Entonces, es como tirar pólvora al aire. Sí, correcto, no tiene mayor divulgación. Y tus libros están en la Biblioteca Nacional, la nueva Biblioteca Nacional. ¿Dónde están ahorita? Yo estoy lanzando una serie de nuevos libros, los cuales obviamente por fondos no he podido imprimir en mis papel, porque es caro. Imprimir cada libro es de $4,000 a $5,000. Entonces yo no tengo los fondos para autoimprimirme y andar distribuyendo. Cuando yo voy a las librerías, sin mencionar nombres, pero las famosas librerías de aquí del país, lo que hacen es recibirte los libros y te los pagan cuando ellos los venden. Te los agarran en consignación, y si hay muchas librerías que después cierran, tus libros ahí quedaron perdidos. Las bibliotecas uno los llega a dejar en donación, no tienen la política de comprarle los libros a uno, entonces entonces todo eso hace de que invertir en libros. Ahora, ¿a dónde pueden encontrar mi literatura? Ahora yo me he decidido publicar por el
el ebook, el libro electrónico, Okay. porque es lo más factible desde mi situación. Los fondos que hay para la dirección de publicaciones no dan para publicarle los libros a la mayoría de escritores que están produciendo. Entonces es bien difícil desde ese punto de vista. Los libros que yo he impreso, como El Ajío, El Ojo de Venado y El Alú, que son los únicos libros que tengo impresos, yo porque de mis propios fondos y de mi propia bolsa he ido a donarlos algunos a las librerías, al sistema de bibliotecas. Y algunos otros, sí, agradezco a Clásico Roxil, Sí. que es una distribuidora de libros muy eficiente, de lo mejor que tiene este país, que mucha tradición, y me atrevería a decir que tiene más de 50 años de estar en este negocio, sobreviviendo, porque es en este país el Clásico Roxil la que en última instancia lo termina acuerpando a uno. Pero ellos ven por sus intereses, lo cual es válido. Totalmente. Entonces, si el sistema de educación, el Ministerio de Educación, no le compra los libros, no tiene la directriz de comprarle los libros a los nuevos autores, y que ellos van a preferir apoyar a los títulos ya conocidos porque ya saben que los van a vender. Entonces es lógico que ellos quieran seguir imprimiendo y seguir distribuyendo libros de tradición que todos conocemos. Que es lo que la gente compra. Los que son icónicos en este país, Un Día en la Vida, Las Historias Prohibidas del Pulgarcito, Dinero Maldito, todos estos libros, lo cual es bueno, yo no estoy diciendo que es malo, pero si el Ministerio de Educación no dice, bueno, vamos a comprar tantos libros para que el departamento de Sonsonate, las escuelas de allá, puedan también los jóvenes leer la literatura de estos autores. Y así, aunque sea un libro de cada autor, les vamos a empezar a apoyar. Correcto. Qué chévere, diría yo, bueno, escribo más, ya con confianza escribo, porque ya sé que de entrada la publicación de este libro voy a tener la ganancia de 2.000, 3.000 libros ya vendidos, porque el ministerio me lo va a comprar. Entonces, y a través de un librero, a través de una editorial, eso es válido, pero no estamos viendo esos pasos básicos en la política. Correcto. Max, yo he podido observar en los colegios privados sobre todo, ellos le venden a los estudiantes unos accesos a plataformas donde ellos pueden consultar una serie de libros. Estos son acuerdos que tienen los colegios privados directamente con las casas, digamos, productoras. ¿Por qué desde el Estado no se imita o no se hace, por ejemplo, comprarte a vos el acceso a tus libros digitales y se venden en los colegios? Así como venden no quiero mencionar nombres, una serie de marcas. ¿Por qué nuestros escritores salvadoreños no están ahí? Porque yo no los veo. Bueno, esa no es una respuesta que yo pueda decir, pues porque no soy funcionario público. Debería y ese apoyo, pero eso lo tiene que contestar el Ministerio de Cultura a través de su vocero. Yo no puedo contestarlo ni tampoco criticarlo porque no sea todo lo que ellos están enfrentando. Mira, hay que ponerse en los zapatos de cada quien. Claro. La Universidad de El Salvador ha recibido apoyo de la Universidad de El Salvador para la divulgación de sus contenidos. Muy poco. Como te repito, yo voy a tocar las puertas de la Universidad de El Salvador y ellos me la abren en el sentido de poder presentarlo en sus espacios. Pero que me digan, vamos a financiarte un tiraje, es difícil. Es difícil porque se enfrentan a lo mismo que te digo. No hay una decisión política de decir, vamos a revolucionar el libro en El Salvador.
A nosotros, te soy franco, nos preocupa, nos preocupa que no se esté generando o reproduciendo nuestra cultura, porque vamos en una sociedad globalizada y lo que es nuestro se va perdiendo, va desapareciendo. Óyeme, René, te lo voy a decir tan claro para que lo entienda la gente. Ahorita estamos viviendo una crisis alimentaria porque no hay verduras, porque el país no está produciendo a nivel de agricultura, más allá de que tuvimos un invierno y que ha malogrado las cosechas. Eso, eso está inmerso en nuestros patrones culturales. ¿Por qué no somos autosostenibles a nivel alimenticio? Sin entrar en política. Porque no tenemos suficiente educación cultural para poder sobrellevar esta situación. Sí. Porque la sabiduría de nuestros pueblos originarios no ha sido transmitida de generación en generación. Entonces, ¿a qué nos vemos? ¿A qué nos enfrentamos? A que nos estamos convirtiendo en una sociedad altamente consumista, lo cual no es malo, pero estamos consumiendo las cosechas de otros países. Así es. Porque tenemos una economía de servicios. Eso, definitivamente, todo esto que te acabo de explicar tiene que ser asumido desde el punto de vista cultural. Y eso se entiende leyendo al menos literatura. No digamos documentos, que esos son bien aburridos de digerir. Pero para llegar a esta conciencia de saber decir, el país debemos de darle un rumbo diferente para que nuestros hijos tengan pipianes, tengan ayotes, tengan tomates, tengan frijoles y tengan los cultivos cerca. Esto es parte también de nuestros acervos culturales. Claro. El amor a nuestra tierra y a nuestro medio ambiente es parte inherente de la cultura de nuestros pueblos originarios. Así es. Y nosotros no podemos obviar ese saber o esa realidad como tal desde el punto de vista literario. Entonces, nuestros pueblos originarios tienen una gran sabiduría y herencia cultural que se está desvinculando poco a poco de la sociedad. Entonces, es ahí problemáticas como esta, como este ejemplo, no digamos en problemáticas como la vivienda, problemáticas como el desarrollo económico, la amigabilidad del sistema financiero con la gente. Entonces, todos esos temas tienen que ver mucho con los valores culturales de los pueblos, y eso se logra leyendo nuestros autores. Correcto. Un par de preguntas más. Primero, dadas las condiciones que ya de las que hemos hablado, vos sos un escritor joven, ¿tenés proyectos en mente para seguir produciendo contenidos que van a quedar, por supuesto, como un legado, como un aporte a nuestra construcción cultural? Y luego también preguntarte si estás en disposición de acompañar una iniciativa de ley para presentarla a la Asamblea Legislativa, porque vamos a trabajar en eso. Claro. Bueno, yo escribo todos los días, me levanto, tomo una taza de café y escribo 500 palabras. O sea que siempre año con año voy a estar presentando nuevos libros, ya como parte de mi legado como ciudadano a este país y al mundo. Eso es básico en mí. Y con lo otro de yo darte las felicitaciones públicas por este esfuerzo que haces, no solamente a la literatura y a la cultura, sino que también a los sectores poco escuchados. Te has convertido, tú y tu movimiento de Alianza Ciudadana, en una organización
verdaderamente le da voz a los sin voz. Y eso es básico porque el político como tal depende de su capital, valga la redundancia, político. Y su capital político es precisamente el empuje que le da a la gente. Las ganas de quererse empoderar la gente, de tener un mejor país. Entonces, eso es lo que hace en realidad un mejor político. Si la gente quiere guerra, entonces su político va a fomentar la guerra. Pero este es un pueblo de paz. Si no, no hubiéramos tenido decisiones como lo que vemos ahora el presidente Nayib Bukele, que exterminó a las pandillas, las ha llevado a su nivel más mínimo históricamente. Entonces, pero eso es lo que quería la gente, era el clamor. Que cómo lo ha hecho, bueno, esas ya son discusiones políticas que no competen en este espacio y que podríamos abordar más adelante. Claro, por supuesto. Que con gusto yo puedo tener mi lado periodístico y hablar al respecto, pero para ser respetuosos del espacio, lo que tú estás haciendo, darle mayor apoyo al artista salvadoreño, al literato, es básico que podamos tener seguro social y gratis, pues, o sea, porque pues, sí, apenas uno va sobreviviendo, por supuesto, porque la industria del libro es bien difícil, es difícil trabajar. Sí, Max, ya nos dijiste que a ti te ha inspirado la sociedad, nuestros pueblos indígenas, nuestro medio ambiente, nuestra cultura, los sucesos que este país ha vivido, la guerra, la desintegración, la migración, pero me queda una duda todavía. La parte de la ficción que tú le pones, algunas obras que has construido, ¿quién te da digamos, la iluminación? ¿Es la luz? ¿Quién es? Vaya, sí, te lo voy a explicar porque esto, todos me dicen, es una gran fumada. No, es pura técnica. Esto sí tiene que tener un dote de creatividad. Creatividad, no creación, creatividad. Pero esto es técnica. En la comunicación hay 3 niveles de la comunicación. El nivel sintáctico, que son nuestras oraciones, cómo construimos las palabras, cómo usamos nuestros verbos y que demos a entender en el caso, nuestro idioma español de una forma coherente. Ese es el nivel sintáctico. De ahí está el nivel semántico, que es un nivel en el cual nosotros vamos construyendo oraciones para llegar a significados. Esto lo tenemos que manejar, por ejemplo, los periodistas, esta teoría la tenemos que manejar los periodistas al dedillo. Pero está también otro nivel más allá para poder expresar mensajes complejos en formatos más cortos, y ese es el nivel metafórico, la metáfora. Sí, correcto. Perdón que ya me paso al lado semiótico. Entonces, pero respondo a tu pregunta. Por ejemplo, si yo te digo, mira, René, yo estoy haciendo un negocio contigo y tú me estás vendiendo algo y yo te digo, mira, más vale un pájaro en mano que 100 volando. Pues sí. Ya te dije un montón de cosas. Claro. Ese es un refrán icónico. Más vale un pájaro en mano que 100 volando. Entonces, yo utilizo una figura metafórica para dar a entender un mensaje complejo. Entonces, por eso es que yo utilizo la ciencia ficción, la mitología, porque puedo condensar en mensajes complejos a través de la metáfora. Por ejemplo, la luz es un duende maya que apoya a 3 muchachos que inventan una aplicación de esas aplicaciones de teléfono. La aplicación hace de que los jóvenes puedan hablar con las plantas. Entonces, es una abstracción metafórica de que la naturaleza puede hablar con nosotros. Lo que pasa es que tenemos que entender esos signos de lo que la naturaleza quiere decirnos. Entonces, al leer el libro, bueno, entonces no les puedo contar el libro. Claro, al leer el libro te das cuenta de que estos jóvenes
que sí saben Sí. entender y asimilar qué es lo que las plantas y el planeta quieren, Sí. cambian al mundo Sí. a través de la trama Claro. del cuento. Y ahí vamos al tema de valores, porque está Los valores, perdón. está creando una cultura de valores. Sí, exacto. Sí. Entonces es precisamente la construcción a través de la ciencia ficción, la mitología Sí. y la fantasía. Uno crea una serie de argumentos Sí. que en un corto espacio, 50 páginas, 40 Sí. páginas, el joven puede entender, y el joven adulto, Sí, claro. él puede entender mensajes complejos. Sí. Por eso uso ese nivel metafórico. Muy bien. Max, nosotros vamos a divulgar mucho de lo que estás haciendo, de tu trabajo en nuestras plataformas, con nuestros grupos, porque realmente es importante hacerlo. De hecho, este tipo de espacios que estamos nosotros creando es precisamente para generar opinión pública sobre el tema de los derechos, para profundizar en aquellos temas de los que nadie habla. Bueno, ¿cómo te encuentra la gente en las redes sociales o en tu plataforma de la web, Max, para que la gente desde ya, de que esté la publicación nuestra en línea, te comience a buscar? maxerrador.com, ahí salen todas mis redes sociales. Yo tengo canal de YouTube que también Bien. pone en Google, googlear, que Sí. ya la Sí. Real Academia ya la está considerando como una palabra válida. Sí. Max Herrador, y ahí aparece mi canal de YouTube, mi sitio web, mi página, mi fanpage en Facebook, en Instagram, en Twitter, X. Entonces ahí están todas mis redes correcto. sociales, hasta en LinkedIn, pero maxerrador.com encierra su servidor. Correcto. Invito a todas las personas que puedan, que tengan el tiempo, que busquen la plataforma, y si por A o B motivo, que me manden un mensaje a través de redes sociales. Está vinculado mi WhatsApp. Sí. Yo soy una persona fácil de localizar, Sí. y yo les envío los accesos para que puedan probar y ver la literatura. Sí. De hecho, desde la página web es muy sencillo también acceder a tus libros que tenés ahí. Bueno, Max, yo te agradezco infinitamente Te que agradezco hayas yo. conversado con nosotros. Aquí estamos. Nuestro compromiso es divulgar los derechos, y para nosotros, nuestros escritores salvadoreños y nuestros artistas también, que son como dos sectores que están a la par, tengan un régimen de derechos, y estamos trabajando precisamente en eso. Yo te voy a seguir invitando a los eventos de la Alianza Ciudadana. Sí, tengo que llegar. Te pido disculpas que en los últimos no he llegado, pero también estoy Sí, levantando yo un negocio. yo sé, Max. Tenemos algunas actividades en lo que resta del año. Queremos llegar a los que toman decisiones, ¿verdad? La asamblea, al gobierno, con estos contenidos, porque tenemos 5 años ahorita con el gobierno del presidente Bukele, donde tenemos oportunidades, digamos, de dialogar sobre temas sociales y sobre los temas que preocupan a los salvadoreños en general. Gracias, Max. Un gustazo. Un placer, hermano. Gracias. Y bueno, ahí vamos a seguir platicando en otra oportunidad. Gracias. Solo decirle al público en general, especialmente al político, no vamos a salir adelante como país y como sociedad si nuestra gente no es culta en su amplio sentido de la palabra. Así es, Ese es el correcto. mensaje. Así es. Gracias, Max. Gracias.